infantil. Las anomalías congénitas de las extremidades son un motivo por el que las actividades diarias de una persona pueden verse afectadas. Además, pueden encontrarse alteraciones concomitantes que llevan a otros problemas de salud que requieran de atención. Es importante para el clínico revisar los factores asociados a este tipo de anomalías, conocer su clasificación y las diferentes formas de presentación que pueden observarse en los pacientes. Las alteraciones congénitas se presentan en el 1 al 2% de los recién nacidos y aproximadamente en el 10% de estas afectan los miembros superiores. La mayoría tiene escasa repercusión clínica, pero también existen deformidades severas con un gran impacto funcional, social y emocional. ¿Me están escuchando bien? Un Sí, momento. doctor, sí se escucha. Perfecto. Objetivos. Para que conozcan ustedes la clasificación, la presentación clínica y el tratamiento de las malformaciones congénitas del miembro superior. Y conocer la etiología clínica de diagnóstico y tratamiento de las principales malformaciones congénitas del miembro inferior. Malformaciones congénitas del miembro superior. La clasificación de Swanson. Tenemos por falta de formación y por falta de diferenciación. Falta de formación tenemos la detención transversal, que puede ser del hombro, del brazo, del codo, del antebrazo, de la muñeca, del carpo, metacarpo, de las alas. Y la detención longitudinal, que puede ser radial, cubital, rayo central, o la intersegmentada, que es la focomelia. Estas son conocidas como las hemimelias, transversal y longitudinal. En cambio, la falta de diferenciación tenemos de los tejidos blandos, como por ejemplo la artroglifosis, las lesiones del hombro, codo, muñeca, sindactilia, la camptodactilia, el pulgar en la mano de la palma de la mano y la desviación de los dedos. Y del esqueleto tanto del hombro, la sinostosis del codo, la sinostosis del antebrazo, la muñeca y mano, la sindactilia ósea, la sinostosis del carpo, la sinfalangia y la clinodactilia. Tenemos las duplicaciones, tenemos el crecimiento excesivo, el defecto del crecimiento y los síndromes de la banda amniótica. La duplicación, tenemos duplicación de miembros enteros, duplicación del húmero, duplicación del radio, duplicación del cúbito, que es el espejo de la mano, y duplicación de los dedos. La polidactilia radial, la polidactilia central y la polidactilia cubital. El crecimiento excesivo de toda la extremidad o de parte de los miembros o de los dedos, que es la macrodactilia. Defecto del crecimiento, que puede ser de un miembro entero, de toda la mano, del metacarpiano, digital, como la braquisindactilia y la braquidactilia. Y los síndromes de las bandas amnióticas, tenemos los surcos amnióticos, la acrosindactilia, la amputación intrauterina y la asociación de anomalías por encima de las bridas. Falta de formación, son deficiencias transversales. La amelia, la aquiria, aquiria es la mano, la hemimelia transversal y la adactilia, me faltan unos dedos. El tratamiento, prótesis. Falta de formación, deficiencias longitudinales. Hemos visto anteriormente las transversales, ahora las longitudinales. Tenemos la mano samba radial o bot radial, que es la ausencia total o parcial del radio, y se acompaña generalmente de ausencia de la fila radial del carpo y del pulgar. Se asocia con un acortamiento del antebrazo y limitación de los movimientos tanto del codo y severa desviación radial de la muñeca, con movilidad limitada de los dedos. El tratamiento es mejorar la posición de la muñeca sobre el antebrazo, aumentar aparentemente la longitud del miembro y mejorar la función.
Por ejemplo, una ausencia congénita del radio, que hay varios tipos. Aquí ven ustedes un muñón del radio, donde falta huesos del carpo y el pulgar, ¿no? Es una agenesia radial o hemimelia radial longitudinal. Falla de diferenciación. Tenemos la escápula alata o enfermedad de Sprengel. Cuando la escápula no ha descendido y se queda arriba, entonces produce este defecto. Fallas de diferenciación. La camptodactilia, vean el pulgar, el dedo meñique, es una deformidad en flexión del dedo a nivel de la interfalágica proximal. Generalmente compromete el quinto dedo. La clinodactilia, vean cómo se desvía este dedo. El dedo se encuentra desviado hacia radial o cubital y generalmente compromete el quinto dedo. Camptodactilia, clinodactilia. Duplicación. Se divide en tres grupos: preaxial o radial, central o postaxial o cubital. Esta es una postaxial. Ven acá, una polidactilia. Sobrecrecimiento. La macrodactilia o gigantismo. Vean la longitud de los dedos. Oye, ¿para qué pase uno por uno como le doy acá? Ahí. Hipoplasia o braquidactilia. Vean la diferencia. Unos dedos más chicos que el otro. Hay diferencia de los dedos, ¿no? Hay una hemihipertrofia, a veces medio cuerpo es más grande que el otro medio cuerpo, ¿no? Malformaciones congénitas del miembro inferior. Displasia congénita de la cadera. Vean ustedes una pelvis, ¿no? El acetábulo, la cabeza femoral del fémur. A la cuarta semana de la vida embrionaria se forma la yema de los miembros, que surge en forma de pliegues cutáneos en la cara anterolateral y externa del cuerpo. A la octava semana es evidente el modelo cartilaginoso inicial del acetábulo y de la cabeza del fémur. A la 11ª semana, la cabeza femoral está ya totalmente formada, así como el espacio del cartílago articular. Entonces tenemos los arcos faríngeos, el miembro superior, el miembro inferior, ¿no? El término displasia denota anormalidades del desarrollo de la articulación de la cadera, en las cuales la cápsula, la porción proximal del fémur y el acetábulo muestran defectos. Tenemos la luxación, dos tipos de luxación, la luxación congénita típica y la luxación congénita teratológica. La teratológica está acompañada de otras malformaciones graves, anomalías cromosómicas y trastornos neuromusculares. Surge en estadios intrauterinos tempranos. En el neonato, la luxación no puede ser reducida por la maniobra de Ortolani. Son luxaciones irreductibles y son luxaciones de difícil manejo. En cambio, la luxación típica puede ocurrir en el periodo prenatal, perinatal o postnatal. Y existen tres tipos: la cadera luxada, la cadera luxable, la cadera subluxable. Y estas caderas luxadas pueden ser reducibles o irreductibles. Una cadera luxada irreductible, ya estamos pensando en una luxación teratológica. Causas. Existen muchas causas, como la hiperlaxitud ligamentaria, las fuerzas mecánicas, que son el resultado de la inestabilidad anatómica de la cadera y la posición intrauterina defectuosa, influencias genéticas y factores ambientales postnatales. Factores de riesgo. Tenemos los factores causales como historia familiar, hay tendencia familiar en las patologías de la luxación de cadera, es más frecuente en el sexo femenino. Siempre existe una laxitud ligamentaria, ¿no? Factores desencadenantes. La primiparidad, siempre la primeriza es más riesgo. La presentación podálica, cuando hay una macrosomía fetal,
en embarazos múltiples, cuando existe oligohidramnia, anomalías uterinas, o se refiere a veces a la extensión brusca de las caderas en el recién nacido, pues es glucosa. Diagnóstico, desde el nacimiento hacia la edad de 2 meses de edad. La prueba de Ortolani positiva es característica. Ustedes tienen que aprender a hacer sus maniobras de Barlow y Ortolani. Con el paciente con las caderas en flexión, agarran ustedes la piernita así ahorcajadas, con el dedo pulgar colocado a nivel de la parte interna del músculo, quizás a nivel del trocánter menor, y los otros dedos por la zona externa del muslo. Y abduciendo la cadera, empujando con los dedos, tratan de meter la cadera en su lugar. Si es que ustedes sienten un resalto de la cadera, quiere decir que esa cadera ha estado luxada y ustedes la están reduciendo. Es cadera reducible, es un Ortolani positivo. Barlow. En la misma forma, ustedes agarran el muslo con el pulgar en la parte interna y las manos en la parte externa del muslo, así encajadas en la rodilla, abducen la cadera y empujan hacia atrás, empujando con el pulgar, tratando de sacar la cadera de su sitio. Si ustedes sienten que la cadera sale, es un Barlow positivo, quiere decir cadera luxable. Barlow positivo, cadera luxable. Ortolani positiva, cadera luxada reducible. Barlow positivo y Ortolani positivo es un diagnóstico congénito de luxación de cadera. Si la cadera está luxada, siempre va a haber una limitación en la abducción porque se va a trabar la cadera, ¿no? Pérdida de la contractura normal de la flexión de la cadera y rodilla hiperextendida, ¿no? Cuando ustedes extienden la rodilla, no va a querer estirarla completamente, ¿no? Y va a quedar siempre más corto. Diagnóstico de signos radiográficos. La triada de Putti. Ustedes en toda radiografía de pelvis trazan esta línea que pasa por ambos cartílagos irradiados. Esta es la línea de Hinkel-Reiner. Luego trazan una vertical pasando por el borde externo del acetábulo, que se llama la línea de Perkins. El núcleo cefálico siempre debe estar en el cuadrante inferomedial. En la luxación congénita de cadera, el núcleo cefálico está por fuera de este cuadrante. Ustedes ven acá también la línea de Shenton, que viene por la parte interna del fémur, el cuello, y sigue por la parte interna del pubis. En la luxación congénita de cadera, la línea de Shenton está rota. Y trazan ustedes también la línea acetabular. La línea acetabular o índice acetabular es una línea que pasa por el borde externo al borde interno del acetábulo, que unida con la línea de Hirsch-Reiner da un ángulo. Este ángulo en el recién nacido debe ser menor de 30 grados. Cuando es mayor de 30 grados estamos hablando de displasia de cadera y amerita tratamiento. La ecografía. La ecografía es el mejor medio diagnóstico en niños pequeños. Es la prueba que se debe tomar en todo niño menor de 3 a 4 meses. ¿Por qué? Porque generalmente sus caderitas son cartílago y en las radiografías no se ve el cartílago. Sin embargo, en las ecografías sí. Entonces se ve el ilíaco con el labro y el cuerpo del acetábulo y la cabeza femoral. Se traza el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿no? Que deben ser mayor de 60 grados. Si es menor, estamos hablando de ángulo alfa y ángulo beta. Este es el ilíaco, ya aquí está el labro y aquí tenemos el ángulo alfa. Es la mejor prueba diagnóstica en niños menores de 3 meses. Entre los 3 y los 12 meses de edad tenemos la asimetría de pliegues.
la limitación a la abducción y el signo de Galeazzi positivo. La simetría de pliegues, vean ustedes, visto detrás del niño, ustedes estiran las piernitas y ven cómo las alturas de los pliegues están asimétricos, igual en los músculos, tanto por delante cuanto por detrás. Ojo, esto es un signo sospechoso, pero sin embargo un 30% de los niños normales tienen asimetría de pliegues. Pero nos obliga a hacer todos los estudios diagnósticos para descartar la displasia de cadera. La limitación en la abducción. Nosotros abducimos la cadera si vemos que la cadera luxada no abduce, se traba. Pues estamos pensando que esa cadera está luxada. Y el signo de Galeazzi, si ustedes flexionan las caderas, ven que una rodilla es más alta que la otra. Por supuesto, porque este fémur está fuera de su lugar, hacia atrás, y se ve más corto. Galeazzi. Signos radiográficos. La cadera luxada emigra hacia arriba y afuera y se puede identificar fácilmente. Y el índice acetabular se vuelve cada vez más angosto. Vean ustedes los signos, la tríada de Putti, ¿no? Hipoplasia del núcleo cefálico. Una separación del fémur, un aumento de la extrusión del fémur hacia afuera. Y una inclinación mayor del acetábulo. Esto se llama triada de Putti, que es la característica radiológica de la luxación congénita de cadera. Diagnóstico después de la edad de la hiperestación. Tenemos los signos clínicos, que es la claudicación, el Trendelenburg positivo, una marcha de Trendelenburg y la hiperlordosis. Normalmente, cada vez que uno da el paso, los músculos glúteos tienen una buena tensión para mantener la estabilidad de la pelvis. Cuando la cadera está luxada, la longitud del músculo glúteo se acorta. Entonces, cuando apoya, no tiene la suficientemente fuerza para estabilizar la pelvis y la pelvis sufre una caída. Entonces, tiene una marcha así media quimbosa, marcha de pato. Entonces, ese es un signo de Trendelenburg positivo, la marcha de Trendelenburg. Y también el niño con las caderas, ambas caderas luxadas, tiene una hiperlordosis, por supuesto, porque hay una flexión de las caderas, porque las caderas están luxadas. Signos radiográficos. Se vuelve más definido, la cabeza está dentro, o sea, es la triada de Putti característica, ¿no? Hipoplasia del núcleo cefálico, extrusión del fémur proximal y un aumento del ángulo acetabular. Tratamiento. Los primeros 6 meses, o sea, cuanto más precozmente se haga el diagnóstico, más fácil es el tratamiento y mejores resultados da, ¿no? Se puede lograr el mejor tratamiento en niños pequeños es el arnés de Pavlik. Pero el arnés de Pavlik tiene que ser muy bien llevado y muy bien controlado. Un arnés de Pavlik bien colocado y bien llevado corrige rapidísimo una displasia o una luxación de cadera. Un arnés de Pavlik mal llevado no sirve para nada. Entonces es muy importante a la hora de colocar el arnés de Pavlik el control y el seguimiento de ese niño, hasta que los padres aprendan a llevarlo bien. Una vez que ya ellos aprenden, ya no hay problema, ¿no? Cuando la cadera está luxada, también se puede realizar una reducción suave y mantener la reducción en flexión y abducción, a veces con un aparato de yeso. Este es el arnés de Pavlik, que tiene una correa, una cincha torácica, 2 tirantes y 2 estribos, ¿no? La cadera siempre tiene que estar en abducción y en flexión mayor de 90 grados. De los 6 a los 18 meses, el niño ya... El arnés de Pavlik es muy útil entre los 4 y los 7 meses. Entre los 4 y los 7 meses es el mejor tratamiento. Pasado ese tiempo ya es más complejo, más difícil el manejo del niño, porque el niño ya tiene más fuerza, entonces el arnés ya no lo puede controlar bien. Pero nosotros aquí lo usamos hasta los 10 meses.
El niño presenta demasiada contractura de los músculos aductores. Se hace necesario un periodo a veces de tracción o relajación de las partes blandas con una cirugía en la que se liberan los músculos aductores y el psoas, seguido de un proceso de enyesado, que se lo conozca como los yesos de Lorenz, que son una serie de yesos que se colocan cada 3 meses. Los yesos se colocan bajo anestesia general. Este es un yeso de Lorenz, por supuesto yo lo coloco hasta los pies, ¿no? Y se coloca, son 3 yesos en diferentes posiciones. A partir de los 18 meses, año y medio, hasta los 3 años, el tratamiento ya es quirúrgico, ¿no? Antiguamente se hacía una tracción de partes blandas para tratar de liberar, de ablandar los músculos, seguido con liberación de partes blandas, o sea, una serie de 3 cirugías. Actualmente se hace todo en una sola, no más que se trata con la reducción de las partes blandas, osteotomía pelviana y osteotomía femoral. Es una cirugía grande. El pivot. Si hay alguna pregunta de iniciación congénita de cadera, me la van a hacer porque es muy importante que ustedes aprendan a diagnosticar precozmente y a examinar un Barlow y Ortolani. Lamentablemente, pues ahora no estamos en el hospital para que puedan hacer ese, pero yo los he invitado a que vayan a la clínica San Juan de Dios y ninguno de ellos, donde nos llegan estos pacientes con mucha regularidad. El pie, ¿qué más iba a decir? Luxación congénita de cadera. Ya. El pivot. El pivot es un pie donde existen todas las deformidades del pie. Es un pie equino, es un pie cabo, es un pie aducto y un pie supinado. Existen alteraciones tanto de partes blandas, tendones, ligamentos y con el tiempo hasta estructuras óseas se deforman. El pie equinovaro congénito, ¿no? Como les digo, tiene todos los defectos que puede haber en el pie. Es un pie equino, cabo, aducto y supinado. Y este pliegue plantar que ven ustedes ya les está manifestando sobre la gravedad del pie boto, ¿no? El equino, el talón siempre permanece en flexión plantar. El varo, el talón se relaciona en relación a la pierna, ¿ves? Varo. Aducto, el antepié se mete. Y el cabo es el estiarco plantar. Incidencia. Es la malformación del pie viable más frecuente y grave en la ortopedia infantil. El 50% de los casos es bilateral. La relación hombre-mujer es 2:1. Y la incidencia alrededor de 1 por cada 1000 nacidos vivos. Es bien frecuente. Etiología. Existe una serie de etiologías del pivot, ¿no? Como la mecánica por un exceso de presión intrauterino, cuando hay oligohidramnios. Genética, cuando hay un trastorno, digamos, cromosómico, ¿no? Y tendencia familiar. Tenemos toda la familia que tiene pivot, todos los padres, hijos, todo. Hay regiones donde vienen los pivot, por ejemplo, Cajamarca es muy frecuente es esta deformidad. Se puede decir también por detención del desarrollo. O cuando existe una teoría, por ejemplo, en artroliposis, en mielomeningocele, también se pueden ver deformidades pivot, pero son ya pie equinocavovaros paralíticos. Y el artroliposis es rígido. La actitud del pie es con un antepié en aducción, invertido y supinado. El retropié está en varo. El astrágalo en equino. Y secundariamente presentan torsión tibial interna. El astrágalo es muy deformado y está en flexión plantar extrema y subluxado de la tibia. El calcáneo está desplazado en aducción, equino y supinación debajo del astrágalo, con lo que sus ejes tienden a colocarse paralelos. Y el escafoides constituye un hueso más desplazado, se desplaza, se sale. Está situado en aducción e inversión extremas y se articula con la cara medial de la cabeza del astrágalo.
El cuboides es arrastrado por el escafoides y se subluxa en aducción e inversión en relación al extremo anterior del calcáneo. Los cuneiformes y metatarsianos se encuentran en aducción o metatarso varo, secundariamente a la deformidad retro y medio pie. El talón está en varo por la inversión y aducción del calcáneo y el antepié está supinado. Como ven ustedes, todas las deformidades del pie se ven en el pie. En todo paciente se debe descartar patología espinal u otras anomalías neurológicas, como por ejemplo, si existe tortícolis congénita. Hay tortícolis congénita. En la primera clase les puse una niña con una tortícolis congénita. Descartar siempre la displasia de cadera, si existe síndromes artroripóticos, si hay bridas amnióticas, ¿no? De exploración física, tenemos a ver si hay atrofia de los músculos de la pantorrilla, alteraciones torsionales, equino, varo, grado de desviación del borde externo, etc. Clínica. La forma de las articulaciones del tarso está alterada debido a las deformidades de los huesos. El antepié está en supinación, lo que resulta en un aumento del arco longitudinal plantar. Hay un aumento de lateral a medial de la flexión de los metatarsianos. El pie zambo parece existir una tracción excesiva del tibial posterior, aumentada por el gastro sólido, el tibial anterior y los flexores largos de los dedos. Los músculos son más pequeños del tamaño y más cortos que en un pie normal. En la parte distal del gastrosóleo hay un aumento del tejido conectivo rico en colágeno que se extiende distalmente al tendón de Aquiles y a la fascia profunda. Vean ustedes el equino, el varo, el aducto y el cabo. Todas las deformidades de los pies están aquí en el pivot. Periodo evolutivo. Tenemos el periodo de reductibilidad. Es un pie reducible por simples maniobras. Generalmente no dura más de 15 días. El periodo de irreductibilidad relativa, en virtud a la ley de Ducroquet, cuando un ligamento acerca sus inserciones se retrae y ya es difícil, ¿no?, colocarlo. Y el periodo de irreductibilidad absoluta, después de 4 o más años, por acción de la ley de Delpech, aparecen deformaciones óseas, barras de Adams, cala preperonea, etc. El diagnóstico. Se puede hacer un diagnóstico prenatal con ecografía, ¿no?, la cual se confirma en el momento del nacimiento. El diagnóstico del pivot puede ser realizado a las 12 semanas de gestación mediante ecografía transvaginal y a la semana 16 mediante ecografía transabdominal. La eficacia reportada para el diagnóstico de esta deformidad varía ampliamente entre el 43 y el 100%, con un promedio del 79%. El mejor momento para utilizar esta técnica es entre las 14 y 16 semanas, cuando la mayoría de las anomalías musculoesqueléticas pueden ser detectadas. Tenemos una clasificación como temprano, si es detectado durante la gestación, durante las 12 a 17 semanas de gestación; tardío, si es detectado entre las 18 y 24, y muy tardío, entre las 25 y 32 semanas. No hay mayor diferencia porque no se hace cirugía intrauterina para el pivot, ¿no? Habría que esperar que nazca el bebé para comenzar el tratamiento. Por eso se dice que la primera persona que debe de iniciar con los ejercicios y el tratamiento de pivot es el obstetra. Desde que el bebé sale del útero, debe comenzar el tratamiento precozmente. Una serie de ángulos que se toman en la radiografía para el diagnóstico del pivot, como por ejemplo aquí ven ustedes la subluxación del escafoides, ¿no? Tratamiento. El tratamiento actual es el tratamiento de Ponseti, que consiste en la colocación, en la realización de masajes, ejercicios y colocación de yesos seriados con la técnica de Ponseti, ¿no?, tratando de reducir y corregir el cabo del primer metatarsiano, poniendo un dedo en la cabeza del metatarsiano y el otro en la cabeza del astrágalo. Y poco a poco, como ustedes ven aquí los yesos que se cambian semanalmente, se va corrigiendo. Una vez que terminemos la serie,
que generalmente se necesitan entre 5 y 6 cambios de yesos, se procede a hacer la cirugía que consiste en la tenotomía del Aquiles, ¿no? El método de Ponseti se estima que ha logrado resultados satisfactorios a largo plazo, en un 89% de los casos. Involucra una serie de manipulaciones suaves y yesos correctivos que se cambian cada semana. La mayoría de los pacientes puede corregirse con unos 5 o 6 yesos. Al lograr la corrección, generalmente se realiza una microcirugía del tendón de Aquiles para alargarlo. Se continúa con los yesos hasta que el tendón cicatrice, que son de 2. Yo generalmente los dejo una semana con yeso. Y después se inicia el tratamiento con unas férulas de reducción. Después de la cirugía, un mes con yeso y después pasan a unas férulas de reducción que las uso yo 4 meses, día y noche. Y luego 4 años solo de noche, que es muy importante. Entonces, el método de Ponseti consiste en manipulaciones y yesados seriados. Después de 4 a 7 yesos se corrige el cabo, el varo y el aducto. Se realiza la tenotomía percutánea del Aquiles y corrige el equino. Y el último yeso por 3 a 4 semanas. Luego mantiene la corrección con el uso de las férulas. Inicialmente día y noche y posteriormente por todo lo de noche por 4 años. Ahí ven ustedes los yesos de Ponseti, como poco a poco va corrigiendo hasta que se corrige el pie. Antiguamente se hacían unas cirugías muy grandes que se disecaba todo el pie, ¿no? Pero este método nos da muy buenos resultados. El pie plano. Es una alteración estructural del pie, caracterizada por una pérdida de la altura del arco plantar longitudinal, lo que genera un aumento de la huella plantar. Se asocia habitualmente a un valgo del talón, ¿no? Y es asintomático en el 90% de los casos. Vean ustedes cómo aquí no hay un arco plantar, y si ustedes ven detrás, ven un valgo marcado del talón. Normalmente debe haber un valgo de 10 grados, aquí se va casi 30 grados de valgo. Se debe a una hiperlaxitud, ¿no? Y existen partidarios de considerarlo como una variante de la normalidad. Generalmente es asintomático y se corrige con la maduración esquelética. La hiperextensión del primer dedo generalmente corrige la deformidad. Esto se denomina la prueba de Jack. Vean ustedes. La mayoría de los casos el seguimiento periódico en consulta es suficiente, pero en casos con dolor y cansancio con la actividad física puede precisarse la utilización de plantillas ortopédicas. Se debe de controlar el sobrepeso en los niños, aconsejar la realización de ejercicios sencillos, caminar en terrenos naturales, normas para el uso del calzado adecuado. Generalmente pueden usar cualquier zapato, no necesariamente zapato ortopédico, ¿no? Lo fundamental es el ejercicio. Un calzado fisiológico debe dejar libre los tobillos y los dedos, debe de mantener la movilidad normal de todo el pie. Existen varios tipos de pie plano. El pie plano flexible, que es el corregible, el que estamos hablando. Tenemos un pie plano rígido, que es un pie plano que no se corrige. Por ejemplo, cuando hay coalescencia tarsiana, es un pie ya irreductible y a veces doloroso. El pie plano pero no espástico, en el cual se aprecia, digamos, un pie plano por trastornos ya musculares o problemas de artritis, ¿no? Y el pie plano en mecedora, que es por un astrágalo vertical. El pie plano flácido, el manejo es en base a ejercicios, plantillas, y en algunos casos dolorosos o fastidiosos, o cuando es muy marcado, se puede hacer una intervención quirúrgica. En cambio, el pie plano rígido y el peroné espástico son quirúrgicos. Y el pie plano en astrágalo vertical o pie plano en mecedora definitivamente es quirúrgico y precoz. Aquí están los tendones que les he dicho: pie plano flexible, el pie plano rígido con el tarjeta y el astrágalo vertical o pie plano en mecedora. El pie calcano abierto es un pie plano convexo también, que hemos dicho
que es plano, y el calcáneo se va al valgo. El pie cabo, vean ustedes, es cuando existe, es lo contrario del pie plano. Existe una prominente arco plantar, ¿no? Que ya lo hemos mencionado en el pivot. Aumenta la cavidad de la bóveda plantar por caída del antepié. Antes se veía muy frecuente en las secuelas de polio, y actualmente se ven problemas neurológicos también esto, ¿no? Todo pie cabo debe ser evaluado desde el punto de vista neurológico con una radiografía de columna para descartar patología de columna o patología neurológica. Genubaro, genuvalgo. Normalmente vean ustedes los ejes, ustedes ven cuando se paran ustedes tocándose ambos tobillos, las rodillas deben de tocarse. Cuando ustedes se paran tocándose los tobillos y las rodillas se sobreponen, existe un genuvalgo. Y cuando ustedes ven tocándose los tobillos y como alicates, o de caballería, eso se llama genubaro. En el niño existe un ciclo de curvaturas, ¿no? El niño recién nacido hasta los 2 años es un niño que todavía no tiene un desarrollo cerebral adecuado, ¿no? Entonces sus extremidades todavía no son controladas adecuadamente por el sistema nervioso y caminan, como ustedes ven, como monitos, como con las piernas abiertas, tipo genubaro. Este genubaro normalmente debe corregirse a los 2 años de edad. A los 2 años las piernas deben ser derechas. Después de los 2 años, las rodillas se van al valgo, ya normalmente. Y esto debe corregirse entre más o menos a los 5 o 6 años. Si ustedes ven una niña de 1 año con un genuvalgo, no es normal. Si ven un niño de 4 o 5 años con un genubaro, no es normal. Por consiguiente, tienen que buscar las causas de estas deformidades. Pero si ven un niño de año y medio que ven por genubaro, es una deformidad normal. Entonces, quedaría que lo observen nomás porque eso debe corregir. Si no se corrige a los 2 años, ya ahí sí tenemos que hacer algunas actitudes para tratar de corregir esta deformidad. Esta es una rodilla vara. Cuando es mucho el varismo de una rodilla, podemos pensar en una osteocondrosis o de enfermedad de Brown, que es ya otro tipo de patología. Y la rodilla valga, que a veces se ve en problemas como por ejemplo en la osteocondromatosis, que ven ustedes acá bultos, ¿no? Que te deforman la rodilla. Conclusiones. Las malformaciones congénitas de los miembros superiores se clasifican según Swanson en 3 categorías: fallo de formación, fallo de diferenciación, duplicación, hipocrecimiento, hipercrecimiento y el síndrome de las bridas amnióticas. La malformación congénita más frecuente del pie puede ser posicional, congénito o teratológico, como cuando se asocia a artrogriposis múltiple congénita o formar parte de un síndrome que presente en más del 50% de los niños con síndrome de bridas amnióticas, que es la enfermedad de Stryper. Además de la deformidad en sí, clínicamente suele apreciarse atrofia de la pantorrilla. El diagnóstico clínico es clínico, aunque radiológicamente puede apreciarse parte de las deformidades. El tratamiento de esta deformidad debe comenzarse lo antes posible, si es posible el primer día de vida. En los pies ambos flexibles se realiza tratamiento conservador con yeso sucesivo, que progresivamente van corrigiendo el aducto, el varo y el equino. Ese es el método de Ponseti. En los pies ambos rígidos y los que no responden a tratamiento conservador o recidivan, está indicado el tratamiento quirúrgico. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron? ¿Preguntas? Chicos, ¿alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, doctor. Todo está claro. Muy bien. Entonces, terminamos la clase, ya para avisarles de que mañana el grupo de práctica a las 4 de la tarde en la Clínica del Pacífico. Doctor, quedamos. Hasta luego.